una gran profundidad ideológica, pero ha habido una barrera que se ha generado para el sinceridad, con gran transparencia, exponer y valorar los elementos que tiene cada parte para poder empezar a trabajar sobre bases ciertas. ¿En su gobierno se mantendría este escenario de interlocución conocido como Londres, Cartagena, Bogotá? Yo creo que un país que quiera tener una mayor profundización en sus relaciones con la comunidad internacional debe hacerlo totalmente de cara al mundo entero. Cualquier ayuda de buena fe, con buena intención y dentro de los parámetros de la ley y de la Constitución que se quiera dar a nuestro país para superar estas enormes dificultades es absolutamente bienvenida. Muy bien, doctor Garzón. ¿Cómo descongelar el proceso y garantizar que exista un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y VIH? Bueno, todos los compromisos que hayan pactado las organizaciones de la sociedad civil con el gobierno nacional, en cabeza del presidente o vicepresidente de la República, en materia de derechos humanos y acciones humanitarias, nosotros los vamos a respetar y les vamos a dar continuidad. Segundo, nosotros tenemos un compromiso de Estado, que es cumplir las recomendaciones y los compromisos voluntarios de Colombia en el examen periódico universal. Vamos a mantener el mecanismo de que semestralmente rendiremos cuentas de cómo va el cumplimiento de los compromisos, que tienen que ver con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tenemos la voluntad de sentarnos a dialogar acciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos sobre el Plan Nacional de Acción en materia de derechos humanos. Creo que los tres documentos que yo hice referencia, más los compromisos del EPU, pueden ser un factor fundamental. Y en el diálogo social seremos respetuosos de la diferencia. Procuraremos que se desarme la palabra en dos vías, tanto de la vía del Estado hacia las organizaciones de la sociedad civil, como de la sociedad civil hacia las instituciones del Estado. Y tendremos siempre la voluntad política de construir acuerdos, porque si construimos acuerdos podemos consolidar una ruta en defensa de los derechos humanos en nuestro país. Esto implica entonces que el escenario de interlocución tripartito Londres, Cartagena, Bogotá se mantiene y se darán las garantías para que pueda funcionar. Allí hay una serie de recomendaciones, hay una serie de compromisos que creo que debemos mantenerlos. Todos los compromisos de Colombia con la comunidad internacional y con la sociedad civil que hayan venido funcionando y que podamos mejorar, los vamos a mantener. Es un compromiso con la sociedad civil y con la comunidad internacional. Aquí no nos vamos a poner a improvisar absolutamente nada, pero sí necesitamos que en ese diálogo haya un clima de confianza y lo más importante, que nos atrevamos de parte y parte a romper el miedo de construir acuerdos sin pretender el acuerdo ideal, porque a veces lo ideal es enemigo de lo bueno. Beatriz, ¿sí te parece, me informan los organizadores, que estamos en el margen, en el rango de los minutos asignados al tema derechos humanos como tal? ¿Sí te parece, antes de pasar al tema libertad de prensa, que hagamos una pregunta adicional, porque hay tantas? Pero necesitamos escuchar primero a la doctora Clara. Sí, pero ¿te parece, doctora Clara, muy rápidamente, así logramos evacuar un tema que está hoy en primer lugar de titulares? En el tiempo que corresponde. Claro. Breve, por lo concisa. En un gobierno de Gustavo Petro, la Mesa Nacional de Garantías no va a ser una instancia formal para que las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil vayan a hablar, a plantear, a proponer. Va a ser una instancia de concertación de ese plan de acción, de esa política nacional de los derechos humanos que tanto está haciendo falta a Colombia. Vamos a cumplir una consigna de voluntad política, que es que vamos a ir a la sustancia y no nos vamos a escudar en la forma para evadir el compromiso internacional de concertar con la sociedad civil un plan de acción de derechos humanos y de aplicación del derecho internacional humanitario. Pasamos entonces, cerrando este primer bloque de derechos humanos, ojalá que nos permita volver al tema
para tratar brevemente el tema DAS, que está hoy en la agenda nacional en primer lugar, y lo presentamos de esta manera recogiendo algunos hechos de quiebre, digamos, que son emblemáticos sobre el tema del DAS. Abril de 2006, la prensa nacional se ve inundada de noticias referidas a la infiltración de las autodefensas en el DAS, y buen ejemplo de ello es el titular del periódico El Tiempo de aquella época. Procuraduría pide acusar a Noguera por infiltración paramilitar en el DAS cuando fue su director. Abril de 2008,